buenas noches, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica y el mundo. Hoy 13 de marzo, viernes 13, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos durante los próximos 60 minutos a disfrutar de un programa preparado exclusivamente para ti. Para ello, y antes de iniciar, quiero comentarles la frecuencia modulada del 96.1, que es la frecuencia que nos permite que nos comuniquemos a través del FM del dial. De igual manera, si nos puedes escuchar o gustas escucharnos a través del streaming, puedes descargar las aplicaciones de TuneIn y en ese momento buscar Freedom 96.1 y escucharnos desde cualquier parte del mundo. Antes de ello y antes de continuar, me encantaría compartir con ustedes nuestras redes sociales. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Todas nuestras redes sociales están siendo patrocinadas por Food Truck City Jardines, ubicado en el Boulevard Micheletti, a escasos 30 metros de la farmacia Kielsa. Te invitamos a que disfrutes de martes a domingo, eventos especiales y sobre todo un ambiente completamente familiar, seguro y sobre todo con los cuidados que se requieren para esta temporada. Invitados todos al programa de hoy, damos inicio. Les recordamos también, todos nuestros programas los puedes escuchar a través de podcast y para ello las dos aplicaciones que están disponibles, una de ellas iVoox y la siguiente es Spotify. Puedes descargar las aplicaciones, buscar Conexión 504 y descargar cada uno de los programas. De igual manera estamos transmitiendo en directo a través de Facebook en Conexión 504. ¿Quieres hacer tus comentarios y tus saludos? Te invito a que te pegues a la señal de Facebook en Conexión 504 y en ese mismo momento puedes escucharnos y puedes vernos a través del Facebook, que en ese momento nos permite llegar hasta todos los lugares de Honduras y del mundo, como bien comentábamos. Invitado especial el día de hoy, licenciado José Francisco Funes. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar con usted y con el público esta noche tranquila aquí en San Pedro Sula. Sí, es una noche que se ha puesto tranquila a través de algunas situaciones, ¿cierto? Sí, algo así. Bueno, ha habido un cierto movimiento con el tema de las clases, de los accesos, pero como decimos, el show debe continuar. Tenemos que estar activos al final y sobre todo capacitarnos, educarnos, entrenar un poquito la mente. Al final eso también nos trae mucha tranquilidad, vamos a decirlo desde ese punto de vista. Claro, no hay pánico y eso le ayuda a la gente a pensar mejor. Claro, no preocuparnos, sino que ocuparnos en lo que debemos. Ciertos consejos que hay que seguir, me encantaría comentarle uno de ellos, el hecho de mantener las manos siempre limpias en todo momento, ¿verdad? El tapabocas a las personas que estén con ciertos síntomas, que ya en su momento vamos a poder compartir algunos de los síntomas, y bueno, y las medidas del caso que ya las pueden ver y escuchar ustedes en todos los medios radiales, televisivos, prensa escrita, bueno, un sinfín de información que están rodando por ahí. Siempre busque usted la manera de que la información que usted guste escuchar o guste leer sea de la fuente fidedigna, ¿verdad? Para ello es muy relevante e importante tomarlo desde ese punto, Lick. Así es, y para el bien de toda la sociedad, es mejor escuchar a quienes están calificados para dar una opinión o una sugerencia para la población. Así es. Y bajo el mismo concepto que usted nos indica, tenemos un tema hoy que es interesante, ¿verdad? Y es un tema que definitivamente trae mucha atención. La historia del español en Honduras. Sabemos que usted es catedrático universitario y con todas las estrellas en este campo de la literatura y del español sobre todo. Consultemos y hablemos un poco acerca de la historia del español en nuestro país. Bien, el español en Honduras y la llegada del español en Honduras está ligada a nuestra formación como país, ¿no? Está ligada a la conquista, está ligada a la llegada de los españoles. Recordemos que en Honduras, antes de que un español pusiera un pie aquí, se hablaban las lenguas indígenas, entre ellas el maya chortí. Estaban los mexicas también con su lengua, porque fíjese
usted que tenemos bastante toponimia o nombres de lugares en Honduras de origen náhuatl. Náhuatl. Choloma, Ciguatepeque, Ocotepeque y otras tribus que encontramos aquí antes de allá los españoles, los sicaques, los mismos lencas que Protolencas y lencas. tenían su propia lengua, pero ya no la tienen, ¿verdad? Claro. Solo quedó la gente. Entonces, mire, aquí ocurre algo muy interesante. También el idioma español está mezclado, la historia del idioma está mezclada a la aparición de una nueva raza. Porque nosotros como raza somos nuevos. Claro. Relativamente, ¿verdad? La mezcla en este caso. Sí. El español vino acá mucho andaluz que llevó la parte logística de la conquista, llega a estos lugares, pero la que sí estuvo ausente en gran medida, y no es que no llegaron algunos, pero en gran medida, fueron las mujeres españolas. Más que todos los varones. Los varones sí llegaron, por supuesto, Claro. los conquistadores, pero las mujeres no. Esa es una diferencia muy importante con respecto a los conquistadores ingleses, Ajá. que Ok. trajeron a sus mujeres y a su familia. O sea, ellos viajaban con su núcleo familiar entonces. Sí, porque la idea de ellos, de los ingleses puritanos, fue asentarse en este lugar, fundaron colonia, trajeron a sus esposas, trajeron a sus hijos, pero el español no trajo ni a sus esposas ni a sus hijos, vinieron solos. Okay. Y de ahí, pero ocurrió algo interesante, se crea una nueva raza. Esta raza a la cual pertenecemos usted y yo y casi todos los hondureños que habitamos aquí. Y es la latinoamericana, o sea, ¿cómo le llamamos? El mestizo, ¿no? Ese mestizaje. Y Honduras tiene un alto mestizaje. Realmente el 90% aproximadamente de la población hondureña es mestiza, que tiene la sangre española y la sangre india. ¿no? De las diferentes etnias. Que en el país son cerca de 8 o 9 etnias las que tenemos distribuidas. Sí, relativamente la población indígena es pequeña, verdaderamente pequeña. Pero ocurrió algo interesante. Mire, el desarrollo que tuvo el español, quizá un poquito distinto al que tuvo en Guatemala. Ajá, sí. O México, Perú, Bolivia, Ecuador. Le explico. Aquí llegan los españoles y comienza la mezcla. Las mujeres indias comienzan a tener hijos del español. Con el tiempo, la población mestiza fue creciendo. La que no creció fue la población española. Se redujo. Porque eran inestables aquí. Okay. O sea, iban de un lado a otro. La que sí quedó es la mujer. O sea, eran transitorios en este caso los conquistadores. Sí. Uno que otro se habrá quedado, pero en general quedaron las mujeres con los hijos. Y al ir creciendo la población latina, el mestizo, fue adquiriendo pues la lengua de su padre y no de su madre. De su padre, el español. El español, sí. Claro. Por la importancia que tenía la lengua española en el nuevo ambiente de la región, social, cultural, económico. Económico sobre todo. Entonces, los indios, fíjense que ocurrió algo interesante. Los latinos se mezclaron con ellos mismos.
pero ya la mezcla con el indígena Se separó. ya no se dio. Ya no se dio. El latino no se mezcló con el indígena. No. Entre ellos sí. Entre ellos sí. El español es que primeramente se mezcló con los indígenas. Ok. Y con la India, con la mujer india, ¿no? El español perdió fuerza como raza. El criollo como tal, aunque sí mantuvo el poder, muchos criollos aquí en Honduras con grandes extensiones de tierra. Sí. Y un ejemplo es San Pedro Sula. Ajá. Cuando usted dice, ¿de quién son estas tierras? Ya le mencionan el apellido. Y no tienen una manzana, no, sino que tienen Hectáreas. hectáreas y hectáreas. El criollo se quedó con los bienes, con las tierras, con el poder incluso político. Y el latino o el mestizo, que fue el que creció. Y el idioma español que hablamos fue el resultado del español hablado en España en el siglo XVI. Ese fue el que más nos marcó. Un español que era dominado por los andaluces, porque los primeros conquistadores aquí fueron andaluces. De la región de Andalucía. Sí, cómo no. Y ellos, ¿qué tienen de diferente? Vea, no es lo mismo escuchar a un castellano, y se lo digo yo que he estado en España, escuchar a un castellano que escuchar a un andaluz. Para que usted me pueda entender un poco mejor, un andaluz más o menos tiene la pronunciación de un cubano. De un cubano. De un cubano, un antillano, un puertorriqueño, un dominicano, y con toda su manera de hablar. Característico, por ejemplo, es que eliden el uso de la D. Y entonces expresan, pero oye, pero es que me he golpeado. Con ese su... Omitiéndola, más otras características. Entonces, pero ¿qué ocurrió en Honduras? En Honduras no solo estuvo el andaluz conquistador, sino que también vino el conquistador de la región de Castilla, ¿no? Que eran los que tenían el poder, controlaban la conquista después, ¿no? De ahí se manipuló toda la conquista. Entonces, el español, en general, adquirió esas características del español del siglo XVI. Un español relativamente viejo en ese caso. Pues, mire, un español, más bien yo diría, con cambios y más cambios durante ese tiempo. Ya vamos a mencionar algunos. Este español que no llegó, con el tiempo fue cambiando, lo fuimos adaptando a nuestra forma de ser y a nuestra cultura, ¿no? Le voy a mencionar algunas características de este idioma español que tenemos, que por cierto tiene características muy interesantes. Es un español entendible el nuestro, y le doy a aclarar algo. No todos en Honduras hablan el mismo español. Bueno, se identifican en las regiones. Sí, a pesar de que Honduras es un país pequeño, la manera de hablar de algunas personas es distinta. Por ejemplo, como yo decía la vez pasada que lo visité, la región norte de Honduras se caracteriza por un lenguaje, una lengua más desenfadada, quizá más ligera. Informal. Sí, lo característico aquí es esa aspirada andaluza, por ejemplo, el famoso ajaver. Ajaver. O San Pedro Sula. quién sabe.
que por cierto, déjeme decirle, es una característica, y a mí los extranjeros que vienen a este lugar me dicen, lo primero que notamos es el uso de la J. Pero no es que esto sea malo, es que quedó como una característica De la región. de la región, y nosotros en Honduras tenemos esa característica muy marcada en el norte del país. Ahora, no es lo mismo en el occidente del país. Definitivo. Yo le voy a decir algo. Mis propios estudios me han demostrado que en otras regiones, por ejemplo, en Copán, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, la gente no aspira. No dice, a ver, será algunos que han vivido acá y se han ido para allá, pero en realidad allá, más bien allá, como le expresé, tenemos otro tipo de eses, de la realización de la S. Como le mencionaba, hay una que se está perdiendo, que solo la gente adulta la mantiene, y es la S sibilante, que le llamamos. Una S que es como silbadita, decimos, ¿no? Sí, así. Eso, mucho gusto, señores. Pero yo escuché esa misma S en Madrid. Con la S sibilante. En ese Sibilante. caso. Alguna vez, bueno, se ha de acordar un cantante famoso, Camilo Sesto. Sí, claro. Él la pronunciaba. Pero ese español de España de aquella época con esa S quedó en algunas regiones de Honduras. Se dice que en Olancho, y pues la puede encontrar en San Luis. San Luis, Santa Bárbara. Sí, Colinas. Colinas. Un tanto en Trinidad y otras aldeas ahí, ¿verdad? Bien, el español de Honduras se caracteriza por un fenómeno especial. Miren, nosotros nos quedamos con el uso del vos. El vos no funcionó de la misma manera, ni tiene el mismo significado en los países centroamericanos. Ajá. Cambia. Yo he vivido en todos los países centroamericanos. Por ejemplo, en Costa Rica, le tratan de vos de primas a primeras, sin conocerlo mucho. En cambio, en Honduras eso no se puede hacer porque ofende. Claro. En Costa Rica se usa mucho el vos para los padres. En Honduras eso no era admitido hasta hace unos años, donde cada vez más y más jóvenes tratan de vos a sus padres, ¿no? Okay. O sea, algunos lo ven bien, otros lo ven mal. Quienes lo ven mal es porque consideran que el usted reconoce, con el uso del usted, se reconoce la jerarquía del padre. Sí, el respeto. El respeto. En cambio, otros opinan que al usar el vos con sus padres, tienen un sentimiento de mayor afinidad, de mayor cercanía. Bien. Ahora, pero el vos, ya en el siglo XVII, España se replanteó el uso del vos, porque el vos originalmente era un trato de respeto. El vos era, ok. Después se volvió de confianza y después terminó siendo peyorativo. Y los españoles cambiaron el vos por el tú nuevamente. Regresaron al tú. Al tú, Okay. sí. Pero regresó México, las Antillas, el virreinato del Perú y toda esa región de Sudamérica, una parte. Regresó Cartagena de Indias, pero Colombia. no así la periferia, no así Centroamérica. No llegó la información No hacia llegó. nosotros. Note usted que
en la frontera de Costa Rica y Panamá, aquí el trato es de vos y de usted. En Panamá es de tú. ¿Por qué? Porque Panamá perteneció a Colombia. Claro. Y formó parte del virreinato de Cartagena, India, ¿verdad? Sí. Sí. Y nos quedamos con el vos y lo mismo que los argentinos. Si se fija, ambas regiones estaban en la periferia. Aisladas de los virreinatos donde llegaba la información de primera mano. Y el poder. Y el poder. Y el poder. Claro. México es tuteante. Sí. Las Antillas son tuteantes. Perú, Colombia, Ecuador, son zonas tuteantes. Claro. Venezuela mismo también. Venezuela mismo. Pero ya Argentina no. Y una parte del sur de Chile no. Y nosotros no. O sea, no se cambió. ¿Por qué? Porque los grandes acontecimientos lingüísticos o los cambios lingüísticos no llegaron fácilmente ya después aquí. A estas regiones que no eran ni las más importantes para la corona española, ni en términos de prioridades de la conquista, ¿no? Claro. Así que nos quedamos de esa manera. Actualmente nosotros usamos el vos para referirnos o tratar a personas con las cuales nos une una confianza. Normalmente los jóvenes se tratan de vos entre ellos y siendo adultos, cuando llegamos a tener una confianza, decimos, con una persona, la tratamos de vos. De vos, si se permite, pero el tratar de vos a una persona sin que la conozcamos es una ofensa. Es ofensivo, sí. Es ofensivo. De hecho, alguien llega de prima a primera y lo vocea o dice, hey, ¿de cuándo te conozco? Porque me traté así. Correcto. Y le voy a explicar que tiene su origen. Los españoles trataron de manera peyorativa a los indios de vos. Y mire cómo los usos antiguos aún se repiten en la sociedad. Ajá. A ver, le comento esto. Los españoles, que muchas veces miraron al indio de menos, lo trataron de vos. Trataron a las mujeres de vos. Y esa costumbre se quedó y se quedó y se quedó. Fue ofensivo, peyorativo, pero también indicaba una posición social mayor a una posición social menor. Claro. Ahí está el punto. Claro. Cuando nosotros nos enojamos, discutimos con alguien, sale el vos. Sale el vos. Naturalmente. En una pelea. Sí. Ahí no hay usted, no hay tuteo, no existe nada. No hay respeto. No hay respeto. Por eso tratamos del vos. Y también cuando vemos a un muchacho que consideramos, o a una persona que consideramos que no tiene el mismo nivel social, hay gente que los trata de vos. Sí. A los canillitas, a los que venden frutas, el vendedor, cosas, correcto. Sí, especialmente decíamos, hey vos, ¿por qué? Porque definitivamente lo estamos relegando, vamos a decirlo. Como que en la psicología colectiva, el subconsciente se vuelve a lo del pasado, ¿no? Claro. Bien, le cuento, en España no se usa el vos. En ninguna área de España se usa el vos. Dicen que hay algunas, no estoy del todo bien informado, pero lo que sí sé es que en España, y estuve hace poquito tiempo allá, y me contaban los profesores en España, profesores de español, que usan el usted cuando no conocen a la persona. Okay. Como una señal de respeto también. Sí, usted. Si la conocen o usan el tú. Ok, sí. ¿Sí? Y cuando usan el vosotros
pregunté yo. Pues el vosotros dices el plural de tú, ¿no? Claro. Vosotros. Vosotros. Es como más neutro. Nos conocemos, entonces nos tratamos de vosotros. Pero cuando ya hay alguien en el grupo, un extranjero, una persona mayor o una persona que tenga una posición muy alta, elevada, usted. Usted. Eso así sucede en España. Bueno, y bajo cuando hablamos del verbo en la conjugación, es yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. O sea, no hay vos, que es un tema que lo hemos mencionado. Excelente observación. Le cuento, cuando nosotros, los profesores de español, enseñamos la conjugación de los verbos, realmente lo que enseñamos es el yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos, ella. Así es. No enseñamos la conjugación del verbo con vos, porque eso, vos tenés. Sí. O sea, eso se aprende en la calle, en el diario vivir. La jerga diaria. Ya. Sí, pero no se enseña. Nadie tampoco escribe así. No. Ya. Bien, de hecho, déjeme decirle que nos consideramos una zona de voceo y hay algunos que han opinado que nosotros no somos una zona para nada de tuteo. Pero, ojo con esto, no es que nos tratamos de tú en la colectividad, no se trata así. No. Sin embargo, y ahí quiero apuntar, estamos rodeados del tú. Mire, Honduras, que es tan religiosa y lee mucho, las escrituras están en tú. En tú, sí. La propaganda comercial, Tuteo también. ¿por qué el voceo no ha logrado como el agrado completo de la gente? Fíjate que hablamos de vos, pero la publicidad es en tú. Sí. Y estamos rodeados de la zona de tuteo, México. Todas las El mismo Antillas, Panamá, el mismo Antillas. Panamá y todo. Ahora, ¿qué está pasando? Siempre existen cambios lingüísticos. Claro. Lo que está pasando, y es un estudio que yo hice hace varios años, pero estoy tratando de repetir el estudio, volver a actualizarlo, sí. ¿Utilizan los hondureños el tú? Pues déjeme decirle que en cierta clase social, normalmente gente con educación formal bastante alta, tiende a tratar a sus hijos de tú y no de vos. Y más cuando esta formación se da fuera del país. Personalmente podría comentarlo. Ese es un buen punto, si se da. Ahora, esto es en cuanto a la forma de tratamiento que tenemos, ¿no? Claro. Ahora, otro asunto con respecto a esto es el vocabulario que tenemos. ¿Qué vocabulario utilizamos? ¿Cuáles son las palabras? Ocurrió algo que quedó detenido en el tiempo. Okay. Utilizamos una gran cantidad de palabras que se llaman marinerismos, que trajeron los conquistadores. Amarrar. Atar. Es atar. En España usted no escucha la palabra amarrar. La amarra son la de los barcos, ¿no? Sí. Y acá tenemos otra. Agarrar. Dígame usted, y agarrar, ¿de dónde se deriva eso? De garra, ¿no? Sí. Pero nosotros, ¿por qué no usamos la palabra asir? Tomar. Coger. ¿Por qué? Porque ya estamos, por ejemplo, la palabra coger tiene una connotación tanto negativa aquí. Sí, definitivo. Pero en España es lo que escucha todo el tiempo todo el mundo. El normal, o sea, es una frase, una palabra que definitivamente le escuchan el normal. Sí, cómo no. Además, tenemos algo muy interesante en Honduras. En
cada región de Honduras, y estoy refiriéndome a occidente, el norte, el sur, el oriente de Honduras, tienen palabras que son propias del lugar. Sí. Nosotros aquí usamos guirro, Cipote. cipote, pero tenemos en la frontera con El Salvador, bicho, Bicho, sí. chino Ajá. y choco en Ocotepeque, Choco. y choco, ¿sí? Ok. O tenemos la palabra patojo, incluso se utiliza cerca de Guatemala. cerca de Guatemala. Y para muchas, en Honduras tenemos palabras también antiguas que quedaron en desuso y que Malaya, por ejemplo. Malaya. 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 También tenemos palabras como, en vez de decir fiebre, ¿qué utilizamos? Calentura. Calentura. Esa palabra muy, muy antigua. Pero le voy a comunicar algo. No significa que nosotros usemos un español ya dejado en el tiempo, sino que estas son reliquias preciosas que nos caracterizan. Porque, ahí le aclaro, cada vez más los hondureños se educan. Tienen una educación de escuela, de colegio, de universidad. Y diría yo que cada año hay más hondureños educados, sí, educados formalmente. Formalmente, sí. Y entonces esto le lleva a usar un lenguaje, una lengua más estándar. Y como, fíjese usted, el poder de la educación, la influencia grande que casi no se reconoce, le voy a decir, de los profesores de español. ¿Se puede imaginar usted los profesores de español en Honduras? ¿Cuántas veces pasan enseñando el correcto uso del idioma español? Bueno, imagino, todas las escuelas hay clases de español, toda la secundaria hay clases de español, la universidad todavía encuentra usted clases de español. Claro. El profesor de español tiene una influencia grande porque el profesor de español lo que enseña es el español estándar, el español culto. Por lo tanto, le va a enseñar, yo estudio, tú estudias, él estudia, nosotros estudiamos, vosotros estudiáis, ellos estudian. ¿Y qué pasa con vosotros estudiáis? Pues no lo usamos porque esa es la norma, ¿no? Pero que está en la gramática, está en la gramática. Y es enseñado, definitivo. Correcto, yo no enseño vos tenés, nada que tenga que ver con vos, nadie enseña eso. Eso se aprende en cualquier lugar donde esté, en la casa y todo eso. Y ahí quiero hacerle un pequeño comentario y para recapitular un poco a todos los radioescuchas, los cibernautas, hoy hablando de la historia del español precisamente, y tenemos la gran oportunidad de tenerlo, de tener al licenciado, ya doctor, ya está Sí, por finalizar. Por finalizar su doctorado en este caso. Y hablamos de un tema, José Francisco Funes, y hablamos del tema de español y su cátedra. Usted mucho tiempo, a lo largo de su vida ha estudiado mucho tiempo el tema, sobre todo el tema del español. Y me queda con ese sabor, porque usualmente nosotros no le prestamos atención a estos detalles, y son situaciones del diario vivir. Y hablaba con un compañero hoy precisamente y le decía, ¿sabes? No existe en la conjugación el vos, y lo usamos. De hecho, toda esta derivaciones, podríamos decir, no sé si es la palabra correcta en este caso, que son locales para nosotros en Honduras, amarrar o no utilizar palabras como coger ni asir, sino que lo que ya utilizamos, calentura, carro, ¿verdad? Que son palabras que son relativamente viejas, que han quedado como datos históricos, ¿verdad?
como si fueran estelas mayas, solo que del idioma. Es increíble porque de repente no nos percatamos y se vuelve tan natural, pero cuando tenemos la oportunidad de escuchar otras fronteras, de viajar un poco y empezamos a afinar un poco el oído, nos damos cuenta de todos estos características de nuestro idioma y de la forma como nos comunicamos. Y no solamente eso, porque vea cómo comenzamos el programa y comienza usted relatándonos un poco de la mezcla, del mestizo, del español y de toda esa mezcla que se dio. Y cuando vemos nuestro alrededor en Centroamérica, se nota. En Honduras, o sea, sí, tenemos rasgos trigueños y todo, pero no tenemos tanto rasgo indígena como lo podemos encontrar, digamos, en países cercanos como en Guatemala, pues que ellos están bien afincados a todo su tema indígena y perduraron en el tiempo y han perdurado hasta el día de hoy. Entonces, todos esos cambios también inciden en la forma como nos comunicamos en el país. Claro. Mire, ahora, el problema del idioma en Honduras no son tanto esas diferencias interesantes, sino las palabras groseras, chocarreras, vulgares. Ese es un cáncer para el idioma. Pero yo tengo el lado positivo de esto. Mire, la gente que se educa hace un mayor aprecio del idioma español. Es lastimoso cómo la influencia del idioma inglés está viva en nuestro país. Yo en Europa no pude ver la influencia del inglés, por ejemplo, en París, en Varsovia, peor en España. En España me sentí como un profesor de español feliz. Yo vi tantos negocios. ¿Se imagina usted Madrid con 6 millones de habitantes? Que la población de Honduras. Y todos los casi, negocios, 70%. sí, todos los negocios utilizaron el español, hay un respeto por la lengua española. Por el idioma. Casi ningún error ortográfico. Aquí comenzando porque las mayúsculas no las tildamos, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo con las lenguas, yo estoy de acuerdo que los hondureños aprendan inglés, aprendan francés, aprendan otros idiomas, pero que no lo mezclen, porque aparte de ser ofensivo, estamos dañando ese instrumento tan especial de la comunicación. Como es el español. Hay algunas palabras que son neologismos y que, por lo tanto, debemos aceptarlas poco a poco. La palabra fútbol, nadie va a querer usar la palabra balompié. Balompié, correcto. Ese calco no, nadie lo quiere. Pero hay palabras que deberíamos usar conscientemente y obligarnos a usarlas conscientemente por respeto a nuestra lengua. ¿Qué sentido tiene usar la palabra, digamos, la gente dice ice cream? Bueno, ni siquiera ice cream, dicen ice cream. Ice cream. Pero que no tiene sentido. Es que es un asunto de conciencia. Sí. Este es mi idioma, lo debería decir la gente, lo quiero mucho a mi idioma, me identifica a mí, pero porque nadie puede decir, es que ese es el idioma de los españoles. Bueno, hay que detenerse un poquito ahí, porque nosotros tenemos algo de la raza española. Sí. Unos más, otros menos, pero la tenemos. ¿De qué hay? Hay. Claro, y si no, no hubiese apellido Fernández, López, Rodríguez, Martínez. Vázquez. Nada de eso. Nada. Entonces, diferentes como he ido a unas comunidades en Guatemala donde la señora se llamaba Eva Iscamparich.
Oscar Jock. que de español no tienen Absolutamente. y hablan su lengua, ¿no? Sí. Pero nosotros somos ese híbrido entre el español y el indígena y al final dominó la sangre y la cultura española, la Sí. costumbre, el idioma, la religión, ¿verdad? Y no debemos desconocer eso, porque de una u otra manera, racialmente somos parte de esta raza. Claro, del español como tal. Sí. Y se nota, fíjese, ahí una pequeña pausa en los apellidos. Uh-huh. Hacíamos rápidamente una pequeña, ¿verdad?, descripción de algunos apellidos, pero usted lo ve en listados de la escuela, del colegio, de la universidad, usted específicamente ve apellidos con orígenes españoles en el 80-90% posiblemente de la población. Correcto. Ahora, le voy a agregar algo más. Vea, cuando los españoles entonces llegan, conquistan a Honduras y toda Centroamérica tiene la misma historia, ¿no? Casi la misma historia, pero algo curioso que es que los centroamericanos tienen diferencias en la manera en que hablan. Sí. Pero hay algunas características que son comunes a toda Latinoamérica y se las voy a mencionar. Una de ellas es el yeísmo. El yeísmo. Yeísmo, o sea, no hay esa diferencia entre la doble L y la Y, ¿verdad? Así que lo mismo decimos yate que decimos calle. Y algunos peor porque es en calle. Calle. Con la Y, ¿verdad? Esa es una característica. La otra es que nosotros los latinoamericanos tenemos el ceseo. ¿Qué significa ceseo? Ceseo con S. Porque hay ceseo con C. Ok. El ceseo con S es toda palabra que lleva la Z o la C con pronunciación de Z, ojo con eso. Ok. Barcelona, no Barcelona. Barcelona. Es Barcelona. Barcelona. Ahí estaba. Sí. Y zapato, lo pronunciamos con S. Zapato. Zapato. Barcelona. Zanahoria. Zanahoria, sí, correcto. Por cierto que nadie en su sano juicio, digo yo, va a utilizar la Z porque no es una norma lingüística latinoamericana. Y si alguien determina en estos países utilizar la Z, entonces van a creer que es una persona Que ha perdido el piso, diría. petulante o engreída o altanera, algo así, ¿no? Pero en España se escucha tan normal, pero tan normal. El uso de la Z. Y le cuento algo interesante. Yo hablé con hondureños allá, porque hay más de 100,000 hondureños, algunos de 10, 15 años de residir allá. Y la Z no les entra a ellos. No. No. Ya con 10, 15 años viviendo en España, escuchándola, conviviendo con ella, y no hay pronunciación de la Z. No, uno que otro usa el vosotros. Pero ¿y vosotros? Porque pega eso, ¿no? Claro. Ahora, nosotros tenemos como característica, entonces le dije, el yeísmo, el ceseo. Casi el ceseo con C es pronunciar lo contrario. Si la S, la Z, la pronunciamos, palabras con Z como zona, la pronunciamos con S, zona, es ceseo con S. Claro. Pero cuando tenemos palabras que deberían llevar S, las pronunciamos como con Z, ¿verdad? Ajá. Digamos, dígame una palabra, aspecto. Aspecto. Y no es aspecto, No. es aspecto, ¿no? Aspecto, correcto.
Pero ese fenómeno aquí casi no se dio, más bien es el ceseo con ese. Otra característica que hemos tenido los latinoamericanos es, como le dije, ese vocabulario de antiguo, marinerismo, palabras que ya en España cambiaron, no se utilizan y nosotros sí las utilizamos. O sea, marinerismo porque eran palabras que el marino era quien utilizaba. Usaban los marinos allá. Me acuerdo Era que... jerga de marinos, amarrar, entonces. Le voy a contar una anécdota. Voy de Madrid a París y... perdón. De Bogotá a Madrid. A España, sí. En Avianca. Sí. Y por el sonido, sí. Dicen, si necesitan una sábana, la pueden tomar del frente del asiento. Y dice en español, ¿y qué es sábana? ¿Por qué no hablan como hablamos nosotros? ¿Qué es sábana? Sí, que es la colcha. Colcha, sí. Pero allá los colombianos usaban la palabra sábana. Ellos no entendieron eso. Yo les expliqué. Nosotros sí utilizamos sábana, la sábana aquí. Claro. El español también se caracteriza en la región, en Latinoamérica, porque tiene bastante, ¿cómo le explico yo? Influencia de otras lenguas. Y especialmente el idioma inglés. Sin embargo, tenemos influencia del francés y no nos damos cuenta. Le doy un ejemplo. A ver. Es que sí supe en algún momento, ¿verdad? De la influencia que existe en el inglés del francés. Ah, por supuesto, claro. Es porque el inglés no era importante hasta el siglo XVII. Antes la corona británica hablaba el francés. Recuerde que el estado de las cosas de hoy no era lo mismo que hace 3, 4 siglos. 4 siglos. El francés era el francés. Era el preponderante, el idioma... El idioma de la cultura, el idioma que todos querían hablar en Europa. De hecho, las clases pudientes, educadas, altas de los países europeos, aprendían francés. Era como el idioma Sí, entonces. eso lo pude ver en Polonia yo, ¿no? Ahora, la influencia del idioma inglés es bastante fuerte y de alguna manera ha estropeado algo de nuestro propio idioma. Pero es un asunto también de dignidad como pueblo, ¿no? Yo entiendo que hay adopciones, ¿no? Los norteamericanos van a decir tortilla y la seguirán usando porque no tienen una palabra, una realidad como esta. Claro. Estoy de acuerdo yo en la influencia en traer palabras de otro lugar, como ha sido la historia del idioma español. Es que el idioma español, ¿qué es? El idioma español es el latín, pero el latín que a lo largo de la historia ha tenido incorporaciones de otras lenguas. Okay. Mire, primero de las lenguas prerrománicas, la palabra camisa, la palabra muñeco, la palabra gordo, la palabra izquierdo, no son palabras latinas. La palabra camisa es antiquísima. La palabra guerra vino del germano. Estas palabras camisa de los celtas. De los celtas. Oiga bien, Uy. Los latinos, pues claro, llevan su idioma. Los romanos llevan su idioma a España, tampoco lo imponen. La misma necesidad económica de la gente hace que dejen sus lenguas y hablen el latín. Hablen local. Y ese latín se habló por muchos siglos hasta que llegaron en el siglo V los árabes. Y empezó la mezcla. Y ya el latín
que hablaban los españoles, latín vulgar se fue convirtiendo en lo que después se conoce como romance castellano, que duró siglos para que tuviera la forma más o menos entendible. Ya el siglo XI aparece el primer monumento lingüístico. Pues prácticamente 10 siglos, porque los españoles, cuando llegaron los latinos a España, prácticamente en la era de Cristo. Entonces, hasta el siglo XI, mire, todo era en latín. La iglesia adoptó el latín como lengua oficial. Sí. Por lo tanto, todo era en latín. La gente hablaba el latín vulgar, pero ese latín vulgar fue cambiando, fue mutando. ¿Por qué? Porque la gente no tenía, primero no había escuela, no había maestros que enseñaran el latín. Los únicos que estaban con aquella erudición, aquella educación, aquel conocimiento eran los sacerdotes católicos que conservaron el latín culto. Pero la gente en España habló el latín, que se conoce como el latín vulgar, y fue cambiando y cambiando de tal manera que en vez de decir oculum, terminó en ojo. Ojo. Auriculum terminó en oreja. Oreja. Pero el idioma, el romance castellano, no se pudo deshacer de esas palabras tan cultas y de esas palabras esencia originales. Por lo tanto, lo que usted tiene, ingeniero, ¿cómo se llama? Los audífonos, le seguro. Sí, pero tiene otra. La vincha o los audífonos. ¿Auriculares? Auriculares, correcto. De auriculum. De auriculum. Ajá. Tenemos la palabra leche, que vino de leite. La palabra latina. ¿Pero por qué leche? Porque noite y leite dieron che, el aite de H. Noite y leite. Noite, noche. De noche. Leite, leche. Pero se conservó el cultismo de leite, productos lácteos. De lácteos. De noche. Noche. De noite. Noche. Nocturno. No nocturno. Nocturno. ¿Ve cómo se conservó? Claro. Nosotros recibimos, entonces, volviendo al español, ese español recibió una influencia de tanta palabra árabe, pero más bien fue de palabras italianas, palabras francesas, portuguesas, como chubasco, por ejemplo. Chubasco. Y en los últimos 100 años, una influencia del idioma inglés. Y se han vuelto tan persistentes. Le voy a dar y aunque estén mal escritas, por ejemplo, favor tomar uno. ¿Ayuda eso usted? Sí, claro. Pero es que no, eso es incorrecto. En el español el verbo tiene que conjugarse. En este caso sería el imperativo. Por favor, tome uno. Tome. Definitivo. No, favor tomar uno. La palabra parqueo. Estacionamiento. El estacionamiento. ¿Qué le cuesta a la gente usar las palabras correctas en el idioma español? Si es un asunto de orgullo. De identidad. Yo he convivido mucho tiempo con norteamericanos. No andan mezclando eso. Es que no andan mezclando el idioma inglés. Y aprendamos todo el idioma inglés que queramos, pero... Utilícelo cuando merite. Sí, así es, se utiliza como debe ser, como hacen los europeos. Claro. Mire. Qué buen dato ese, Lee, y me quedo con ese. Es cierto, cuando usted escucha, digamos, un norteamericano que está hablando su inglés, él no usa palabras Spanglish como nosotros o mezcla con francés, aunque dentro del idioma inglés sí sabemos que hay algunas palabras, pero no hay mezcla. Nosotros sí adoptamos muchas palabras, los o sea, palabras en inglés dentro de nuestro vocabulario y como normales y van fluidas. Correcto. Es que estos países tienen una conciencia lingüística, pero también una conciencia cultural muy fuerte. Tema cultural.
muy fuerte, sí. Ahora, mire, el idioma español nuestro tiene, de Honduras, tiene unas características muy interesantes. Es entendible, hacemos uso de la S, no elidimos las palabras, no decimos deo, cansado, como los antillanos. Tenemos esa parte que nos acerca al español de España. Tenemos además Palabras también, ¿verdad? palabras muy interesantes que utilizamos, y especialmente en la fonética, es lo que quiero decir, el aspecto fonético es muy, muy marcado en nuestro medio y muy bonito, por cierto. Ahora quiero hablarle a usted de la parte del gusto del español de Honduras, y le voy a mencionar algunas palabras. Mire, ya le dije a usted que la mayoría de los hondureños se está educando. Cuando yo nací, el 60% de la población hondureña analfabeta. 60%, ok. Ahora, eso ha cambiado. La educación es, pese a todos los pesares, Situaciones, sí. cada vez se educan más los jóvenes hondureños, Claro. ¿no? Y tienen una conciencia del lenguaje y de sus usos y todo eso. Nosotros tenemos palabras, dichos, expresiones que hacen sabroso el idioma. Usamos el idioma español estándar, el culto, para la comunicación, para la educación, para la radio, Claro. la televisión, ¿sí? Pero ese idioma hondureño, por decirlo así, el español de Honduras, ya en casa, es tan vivo, tan agradable, Tan natural tan suelto. y cálido, me parece, es un Así trato es, cálido. claro. Y utilizamos términos que nos distinguen, porque debe usted entender que una cosa es el español estándar, el español culto, pero también tenemos el español familiar y tenemos el español coloquial, y se vale utilizarlos. Lo que no se vale es dañarlo con la influencia de vulgarismos, palabras chocarreras, palabras vulgares, malintencionadas, o usar el idioma inglés u otros idiomas allí en nuestra lengua cuando no hay necesidad. No. Es que, ¿por qué yo no uso la palabra cereal en vez de usar osmilk, dicen, ¿verdad? Sí. Hay una palabra, Ali, que ahorita se me vino a la mente, que Ujú. nosotros usualmente, bueno, se dice, ¿verdad? Que es Kool-Aid. Ya compraste el Kool-Aid. Dice, pero Kool-Aid, o sea, nada que ver una palabra en inglés. Sí. Mire, entonces, volviendo al idioma español nuestro, el habitual, el de la compañía, este idioma, esta manera de expresarnos, de relacionarnos con los demás, se vuelve tan deliciosa, pues usamos palabras, ya no usamos la palabra dinero. Cuando ya estamos en más confianza, para nosotros se llama pisto. Pisto. Cuando nos enojamos, entonces ya no decimos recorcholis o caramba, decimos muchas veces puchica. Es lo nuestro, lo que hemos adaptado. Claro. Decimos fresco o refresco, ¿verdad? En vez de zumo. Sí. O a veces usamos jugo también, ¿verdad? Jugo. Pero lo bueno es que tengamos los dos, porque el español estándar es el que nos permitirá comunicarnos con todo mundo. Con todo mundo. Esa es una ventaja latinoamericana, mire,
que le entendemos a todos desde México hasta solo el que medio... Cabo de Hornos en Chile. Sí, el Spanglish de los chicanos allá es que se vuelve un poquito más complejo. Sí. Mira, mujer, le dice, cierra la window, que se me van a mojar la furniture. Eso es serio. Sí, eso es serio. Eso es serio. Mire, yo vi en Polonia un respeto por la lengua de ellos. Está liqueando el aire. ¿Dónde? ¿Qué es Liqueando. eso? No, eso es ofensivo, Sí. no puede ser. Allá no vi yo rótulos o vallas publicitarias en un idioma que no fuera el polaco, excepto algunas en idioma español. ¿Ah, sí? Comida mexicana. Ah, bueno. Eso era terrible. Y Los taquitos mexicanos, eso sí estaba en español. sí, un negocio que decía chico mexicano. Chico mexicano. Se llenaba. Óyeme, de hecho, conocí en Livici una pizza que decía pizza catracha. Pizza catracha. ¿Cómo le dio? Nunca había escuchado una pizza catracha. Bueno, La ahí hay vendían. una. Sí. Bien interesante. Pizza mexicana y de pizza catracha y Honduras, me dice. Sí. Porque le voy a decir algo. Los europeos saben de qué se trata cuando habla de Honduras, ¿no? Reconocen la biosfera del río Plata, ¿no? Claro. Se habla mucho de ello. Copán, especialmente. Islas de la Bahía. Sí, pero en su orden así, Copán. Bueno, le he dicho entonces que el idioma, para concretar, el idioma español nuestro es un idioma que lo hablamos bien y a medida que la gente se educa, quizá lo hable mejor, porque le voy a aclarar algo. Mire, maestro. Usamos el idioma español, nos distingue la educación que tenemos, la manera en que lo hablamos. Claro. Cómo nos comunicamos. Y rápidamente le comento, ya nos están tirando la cortina, no fue el tiempo, pero rápido, cuando uno conversa con una persona, es fácil poder identificar el nivel educativo por el cómo mantener esa conversación, ¿verdad? El nivel de las palabras que utilizamos, por el tipo de conversación, el trato que utilizamos, que también tiene que ver mucho con ese nivel. Claro. Quiero terminar con esto. Hablar bien el idioma español, hablarlo correctamente, es un derecho nuestro, es un privilegio. Nosotros, los hondureños, tenemos la gran oportunidad de hablar siempre con corrección. Porque realmente no lo hablamos mal. Es entendible y usamos palabras tan finas, elocuentes. También usamos otras que no lo son tanto, ¿no? Pero si mi mensaje esta noche es: aprovechemos esta oportunidad de utilizar la lengua correctamente, porque lo que hagamos con nuestro lenguaje, nuestra lengua, eso mismo nos lo hará ella a nosotros. Así como tratemos el idioma, nos va a tratar a nosotros. Sí. Pero me quedo con esa última frase. Es un privilegio definitivamente poder conversarlo, hablarlo, conocer toda la extensión. Hay tantas palabras que uno no alcanza todavía a leer ni a entender en español para empezar a aprender otro idioma. Lick, la verdad que ha sido como siempre un verdadero placer. Es una cátedra abierta poder escucharlo y tenerlo en el programa, y la verdad, como bien decíamos, así como el idioma, un privilegio para nosotros que nos comparta su tiempo y sobre todo su conocimiento al público de Conexión 504, los radioescuchas y los cibernautas que están pendientes de la señal. Un placer, mucho gusto, y no se preocupen tanto por los errores que puedan cometer, siempre y cuando estén determinados a corregirlos. Y no me quiero ir sin hacer hincapié en esto. Vea,
cuando yo utilizo una variedad de palabras, estas palabras 60 minutos son con como lo las mejor aves, de la tecnología y que la cada ave, innovación. aunque es una ave, Conexión un pájaro, 504 son diferentes. Radio. Hay, por ejemplo, golondrinas, pero también hay loras y también hay tantos aves. Entonces, cuando uno utiliza siempre aquellas mismas palabras, no busca otro tipo de vocabulario, no busca ampliar su vocabulario, realmente se pierde de esa capacidad de comunicarnos con diversas palabras y utilizar todo el manojo que tenemos de herramientas y palabras en este caso. Por ejemplo, eso da miedo, dice la gente. Wow, qué admirable es eso. Pero la mayor parte de la gente no sabe que hay una palabra que encierra esos dos términos. ¡Qué portentoso es eso! ¡Qué portentoso! Y portentoso es algo que aterra, pero también admira. Definitivo. Ahí nos quedamos, Link, porque me tiran la cortina, señor. La verdad que es un verdadero placer. Gracias al público, a todas las personas que estuvieron pendientes de las señales. Los invito rápidamente, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, en este tu programa Conexión 504. Hoy hablamos de la historia del idioma español en nuestro bello y hermoso país. Cuídese, lávese las manos, cuídese la boca y sobre todo esté atento a las noticias de la fuente que debe ser. Así que agradecerles a todos la señal y los invitamos a partir del lunes en un programa más hecho específicamente para ti. Buenas noches y gracias.